Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy es miércoles, es el día en que salen las revistas del corazón. Estábamos esperando a ver quién se hacía eco de lo de Leticia y realmente solamente ha habido una, que es la revista Lecturas, que es mi revista, con este artículo, La conjura contra la reina Leticia, escrito por mí, en el que aportamos más cosas de las que se saben, ¿no? Y además es la única revista que menciona el hacer de Leticia. Es la única revista del corazón, no ha habido tampoco ningún reflejo en los periódicos de papel, en los digitales tampoco, excepto el Nacional, el periódico dirigido por Antic en Cataluña. Y realmente es un silencio atronador, como explico yo en el artículo, no se entiende, es un tema del que está hablando toda la prensa internacional, es el tema del que te pregunta, por el que te pregunta absolutamente todo el mundo, ¿no? Por la calle o por donde sea, ¿no? Te preguntan exactamente, totalmente lo que ha pasado. Recordaréis que esto viene de unos mensajes que publicó Jaime del Burgo, un íntimo amigo de Leticia, de la reina, su excuñado también, intervino en sus capitulaciones matrimoniales, fue testigo de su boda, y Jaime del Burgo declaraba en unos mensajes que la reina y él habían mantenido una relación sentimental en los años 2010 y 2011, cuando Leticia ya estaba casada con Felipe. Publicaba también una fotografía en la que ella estaba con una pasmina, presuntamente era un selfie que le había enviado ella misma y que le decía: estoy aquí con tu pasmina, tengo muchas ganas de que me saques de aquí, quiero huir, quiero irme, bueno, y expresiones muy cariñosas en un mensaje muy cariñoso que se suele escribir a las personas que quieres. La verdad es que esto fue una bomba. Bueno, lo publicó un domingo y el lunes todo el mundo hablaba de esto. Yo ya he publicado dos vídeos sobre este tema que han tenido millones de visualizaciones. Y la verdad es que, bueno, en lecturas de esta semana, todo este reportaje es un poco abuela pluma, porque las revistas acaban de salir y además hoy es miércoles y hoy precisamente presento mi libro de Amor y de Guerra en Barcelona, en la Casa del Libro a las 7 de la tarde, de Rambla Cataluña 37. Si algún amigo de Barcelona está viendo este vídeo, pues me encantaría que vinieran. Y es un poco el filo de la actualidad. Entonces yo os quería contar, porque siempre os quiero manteneros informados de todo, de absolutamente todo, las novedades que yo he contado en este reportaje de lecturas. Bueno, espero que no se enfade mi director Luis Pliego. Por cierto, que tuvimos muy claro, tanto mi director como yo desde el principio, que se tenía que publicar esta historia, porque no queremos que en el futuro digan que todos los periodistas nos callamos, ¿no? Siempre podremos decir nosotros en el futuro, nosotros no nos callamos. Y yo creo que por respeto a nuestra profesión, esta profesión a la que tanto amamos a pesar de todo, ¿no? Debíamos contar lo que está pasando y lo que interesa a la gente. Leticia sabía de estos mensajes y de esta fotografía desde hacía muchos años, sabía que podían salir, de hecho, se había puesto en contacto con Del Burgo para pedir que no lo sacara, ¿no? Y que le devolviera además la fotografía. Y el día anterior, el día antes de la jura de Leonor, ese día en que recordéis que era el 31 de octubre, que Leticia estaba descompuesta, ¿no? Que tenía muy mala cara, que no estaba tan guapa ni tan esplendorosa como de costumbre, lo comentamos aquí también, lo comentó toda la prensa, ¿no? Que qué le pasaba a Leticia, parecía malhumorada, parecía huraña, parecía nerviosa, estaba ojerosa, incluso en un momento dado la hija, ¿no? Leonor se acercó a ella y parece como si le dijera unas palabras de consuelo, ¿no? La arroparon un poco. Y en ese momento la verdad es que Leticia ya sabía que este tema iba a salir. El día anterior le habían llamado por teléfono para comunicarle que estos mensajes se iban a conocer. Y bueno, y ahí, pues claro, evidentemente ese día estaba destrozada. Este puente de la Constitución, la semana pasada, que tenía que ser unos días felices para ella, de desconexión, de estar con sus hijas, pues la verdad es que se convirtieron en un infierno. Ninguno de a pesar de todo, no consintió que nadie de Casa Real llamara a los medios para prohibir la difusión de estas informaciones. O sea, por lo que yo sé, ellos no llamaron han llamado otras veces, esto sí que es cierto, ¿no? Pero en esta ocasión dejaron libertad a todos los medios para hablar de lo que consideraran oportuno. El resto de los medios no han considerado oportuno hablar de esto. Y yo me quedo, pues bueno, con los compañeros que me han felicitado, la mayoría de forma privada, desde luego, con mensajes. Alguno me ha felicitado de forma pública, pero luego lo ha borrado.
otras compañeras muy valientes, vosotras sabéis quién sois, no quiero poneros en un compromiso, pero os agradezco mucho vuestro apoyo, de verdad. Y solo os quería hacer ahora una especie de recordatorio histórico, ¿no? Que yo también lo cuento en el artículo de lecturas, que esto me recuerda mucho, yo no sé si, sé que muchos de vosotros sois grandes lectores, ¿no? Y supongo que os recuerda un poco la historia del collar de la reina, que noveló fantásticamente Alejandro Dumas. El collar de la reina era una conjura de los nobles antiguos franceses que odiaban a María Antonieta, entonces inventaron toda una injuria, ¿no? De que ella quería comprarse un collar de 2 millones de francos, que era una cantidad absolutamente absurda en una época de mucha hambre en Francia, ¿no? Entonces explicaron que era la reina, fue una insidia, se llevó en secreto además todo esto, ahí sí que hubo una censura férrea, pero la vieja aristocracia, muchos obispos, clérigos antiguos que estaban en contra de María Antonieta, empezaron a urdir esta trama, ¿no? Para minar la figura, la imagen pública de la reina María Antonieta. Según dicen, ¿no? Según dice Dumas, y también han escrito varios ensayistas, fue uno de los gérmenes de la Revolución Francesa y del fin de la monarquía en Francia. Entonces, yo quiero que cuando en el futuro se hable de estos tiempos, ¿no? Y se diga que algo parecido se estaba haciendo quizá con Leticia, y dijeran, todos los periodistas se callaban, ¿no? Nosotros podemos decir, nosotros no nos callamos. Bueno, espero que os haya interesado este vídeo y os emplazo a muy pronto. Gracias por todo.